Hola, ¿cómo se encuentran compañeras y compañeros que visualizan el canal Latinidades? Nos encontramos aquí en su espacio Disidencias, Poesía. Mi nombre es Moisés Elías Fuentes y entramos en materia. Hoy vamos a traer a la memoria, vamos a traer al corazón, a recordar a un gran maestro latinoamericano, un gran maestro de la patria grande como fue Juan Gelman. Juan Gelman, que nació el 3 de mayo de 1930 en la ciudad de Buenos Aires y falleció en 2014, el 14 de enero de 2014, aquí en la Ciudad de México, donde se exilió desde finales de los años 70, principios de los 80, si mal no recuerdo, y donde pasó el resto de su vida. Un hombre que venía de la clase trabajadora, un hombre que se comprometió desde muy joven con la lucha social en su país, fue, como todo argentino de bien, fue peronista, fue un gran peronista. Después su pensamiento se fue radicalizando hacia la izquierda, más fuertemente hacia la izquierda. En los años 50, a mediados de los años 50, cuando él cuenta con unos 25 años más o menos, comienza su obra literaria, comienza su labor literaria, entra dentro de un colectivo, una generación que se conoció como la generación del pan duro, porque decían que el pan y la poesía eran igualmente importantes, y la poesía era acción política, y la acción política, a su modo, era poesía y acción, teoría y práctica, teoría y praxis, porque el maestro, después, con los años, participó en diversos movimientos sociales de su Argentina natal, hasta llegar a pertenecer al grupo guerrillero Montoneros en los años 70. Se integra él al grupo Montoneros, tiene una etapa de clandestinidad, una etapa muy, muy difícil de su vida, no solo por la clandestinidad en sí misma, sino por la represión que tuvo que soportar, que tuvo que sufrir, y de la cual fueron víctimas directas su hijo y su nuera, quienes los desaparecieron. La dictadura militar que se instaló en Argentina en 1976, la dictadura dirigida por Jorge Rafael Videla, Eduardo Macera, Bagnone y otros más, militares todos, coludidos obviamente con los poderes fácticos civiles, que instalaron un régimen de terrorismo de Estado brutal, verdaderamente espantoso, sanguinario, implacable. Hizo desaparecer a esta pareja, el hijo y la nuera del maestro Juan Gelman, y desaparecieron también a la nieta del maestro Juan Gelman, que fue una de las tantos niños desaparecidos de la dictadura militar, de los nietos de la dictadura militar, desaparecidos por la dictadura militar. Él recibió mucho apoyo de las madres de la Plaza de Mayo, de las abuelas de la Plaza de Mayo, para ser más preciso. Pocos años antes de morir lograron identificar a su nieta, que se encontraba en Uruguay. Recuerden que la Operación Cóndor, una de las cosas que hacía la Operación Cóndor era hacer desaparecer a la gente porque la intercambiaban de país en país. Es decir, a los argentinos mandaban a Uruguay, a los uruguayos a Paraguay, etc. Hacían estos intercambios tenebrosos para que nadie encontrara a las víctimas, y cuando las mujeres estaban embarazadas dejaban que tuvieran a sus hijos, las asesinaban inmediatamente a las mujeres, y a los niños los entregaban en adopción a familias muchas veces de militares,
de ex militares o de gente relacionada con las dictaduras militares. Las diversas dictaduras militares que asolaron el Cono Sur en los años 70 y 80. Él logra recuperar a su nieta pocos años antes de morir, muere aquí en la Ciudad de México, ya bastante enfermo, pero siempre con un gran activismo político y con un gran activismo literario. La literatura, la poesía, tuvo una entrega total a la poesía, y me voy a permitir leer dos poemas de él, poemas que pertenecen a su libro Gotán, que no es más que un juego, porque es tango, Gotán, tango, ¿sabes? ¿Verdad? Jugando con su argentinidad, su identidad como argentino, el tango, pero a la vez es otra cosa, Gotán. Y de aquí, de este magnífico libro, tomo dos poemas. El primero que voy a leer es Anclao en París. Al que extraño es al viejo león del zoo. Siempre tomábamos café en el bosque de Bolonia. Me contaba sus aventuras en Rodesia del Sur, pero mentía. Era evidente que nunca se había movido del Sahara. De todos modos, me encantaba su elegancia, su manera de encogerse de hombros ante las pequeñeces de la vida. Miraba a los franceses por la ventana del café y decía: los idiotas tienen hijos. Los dos o tres cazadores ingleses que se había comido le provocaban malos recuerdos y aún melancolía. Las cosas que uno hace para vivir, reflexionaba, mirándose la melena en el espejo del café. Sí, lo extraño mucho. Nunca pagaba la consumición, pero indicaba la propina a dejar, y los mozos la saludaban con especial deferencia. Nos despedíamos a la orilla del crepúsculo. Él regresaba a su buró, como decía, no sin antes advertirme con una pata en mi hombro: ten cuidado, hijo mío, con el París nocturno. Lo extraño mucho, verdaderamente. Sus ojos se llenaban a veces de desierto, pero sabía callar cuando, como un hermano, cuando emocionado, yo le hablaba de Carlitos Gardel. Fíjense bien, este poema, el encuentro de dos salvajes. Un salvaje que procede de América Latina, argentino, y otro salvaje que procede del África, el león. El encuentro de los dos salvajes en esa metrópolis colonialista llamada París. Qué bien lo refleja, cómo se burla de París, cómo se burla de esa idea de superioridad y ese encuentro entrañable entre el león y el hombre, ese aspecto salvaje, el león y el hombre. Y aquí otro poema. Gotán es un libro de 1962, tiene a la vista muy muy temprana la Revolución Cubana. ¿Sí? Él fue siempre un admirador de la Revolución Cubana, siempre se mantuvo fiel a la Revolución Cubana, no cayó en el garlito de otros, de ese odio tremendo a la revolución que a otros los consumió con los años. Nunca fue un converso, ¿sí? Estos que se convierten de la izquierda a la derecha, y sabemos que los conversos se vuelven más fanáticos que los otros, un fanatismo brutal, espantoso. Tenemos casos, pero no vamos a entrar en ese tema. Este poema está dedicado a Fidel Castro. Fidel. Dirán exactamente de Fidel: gran conductor, el que incendió la historia, etc. Pero el pueblo lo llama el caballo, y es cierto. Fidel montó sobre Fidel un día, se lanzó de cabeza contra el dolor, contra la muerte, pero más todavía contra el polvo del alma.
La historia parlará de sus hechos gloriosos. Prefiero recordarlo en el rincón del día en que miró su tierra y dijo, soy la tierra, en que miró su pueblo y dijo, soy el pueblo, y abolió sus dolores, sus sombras, sus olvidos, y solo contra el mundo levantó en una estaca su propio corazón, el único que tuvo, lo desplegó en el aire como una gran bandera, como un fuego encendido contra la noche oscura, como un golpe de amor en la cara del miedo, como un hombre que entra temblando en el amor. Alzó su corazón, lo agitaba en el aire, lo daba de comer, de beber, de encender. Fidel es un país. Yo lo vi con oleajes de rostros en su rostro. La historia arreglará sus cuentas, allá ella. Pero lo vi cuando subía gente por sus hubiéramos. Buenas noches. Historia, agranda tus portones. Entramos con Fidel, con el caballo. Este hermosísimo homenaje a Fidel Castro, y un homenaje muy temprano donde ya el maestro Juan Gelman, además de esa plasticidad maravillosa que tenía su poesía, además de esa capacidad de movimiento, la enumeración que se hace tan rica, va verdaderamente fluyendo como una cascada, esa enumeración en el maestro Juan Gelman. Además de eso, la enorme visión, la visión de futuro, quién era Fidel Castro, quién va a ser Fidel Castro a futuro. Y eso lo está diciendo en 1962. Sé que hay muchos que odian la Revolución Cubana, que atacan a Fidel Castro, que lo han criticado una y otra vez y están llenos de odio, pero bueno, allá ellos y su odio, allá ellos y su furia. Lo que nos queda con la Revolución Cubana es un ejemplo de amor, un ejemplo de lucha, un ejemplo de dignidad humana, un ejemplo de resistencia ante los embates de un imperio que ha sido implacable y que ha actuado con una cobardía verdaderamente deleznable, espantosa, que debería darle vergüenza si es que el imperio tuviera vergüenza, pero los imperios no suelen tener vergüenza. Pero bueno, nos queda aquí la obra, podemos encontrar mucha obra del maestro Juan Gelman aquí en México, por suerte. El Fondo de Cultura Económica, entre otros, ha publicado antologías de él, una antología que se llama Pesar Todo, que es una gran antología, y hay libros también, libros completos de él que se pueden encontrar perfectamente aquí en México. Recordar, traer de nuevo al corazón siempre al maestro Juan Gelman. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Hasta luego.